Por eso es de que generalmente son las que más se ven, ¿sí? Estas 4 que les acabo de mencionar, ¿sí? Bueno, entonces vamos a iniciar, primeramente, con ver lo que es un sistema de control. ¿Sí? ¿Por qué? Pues que es control de procesos, ¿va? ¿Qué proceso se desea controlar? Bueno, pues alguna variable de ese proceso se controla. ¿Por qué? Porque si esa variable no se controla, pues obviamente puede afectar la calidad de lo que se esté produciendo. Como ya les he dicho, si es una empresa que produce algún alimento, alguna galleta, algún chocolate, algún pan, pues obviamente una de las variables que yo creo que son muy utilizadas en ese tipo de procesos, pues es la temperatura. Entonces, esa es una variable de proceso que obviamente debe de ser controlada precisamente para que no afecte la calidad del producto, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor si estamos hablando de alguna, no sé, a lo mejor la fabricación de alguna pieza mecánica, por ejemplo, si no se tiene ahí a lo mejor una buena presión de aire en la máquina, pues obviamente o probablemente puede afectar la calidad de la pieza que se esté fabricando. Entonces, tiene que ver, les digo, esas variables de proceso con la calidad del producto. Entonces, por eso son importantes tener un control y saber o ejercer un buen control sobre esas variables, porque en consecuencia, si no se controlan bien y adecuadamente y correctamente, pues van a afectar la calidad del producto, ¿sí? Entonces, primeramente, se tiene un sistema de control, o se debe tener un sistema de control. Entonces, vamos a ver en qué consiste ese sistema de control, ¿sí? Y nos menciona aquí en nuestros apuntes que un sistema de control es un conjunto de dispositivos, entiéndase por dispositivos, pues instrumentos, ¿sí? Y diferentes tipos de instrumentos que pueden ser sensores, pueden ser controladores, pueden ser transmisores, ¿sí? Entonces hay diferentes dispositivos encargados de administrar, ordenar, dirigir o regular el comportamiento de otro sistema, con el fin de reducir las probabilidades de fallo y obtener los resultados deseados, ¿sí? Existen 2 clases comunes de sistemas de control, uno conocido como sistema de lazo abierto y el otro conocido como sistema de lazo cerrado, ¿sí? Son los 2 sistemas más comunes utilizados para un sistema de control. Entonces, sistema en lazo abierto, que le llaman, o sistema en lazo cerrado. En los sistemas de control de lazo abierto, ¿sí? Nos dice que la salida no interviene en la acción de control, ¿sí? Mientras que en los de lazo cerrado sí se va a requerir conocer la salida para ejercer el control de un sistema. Dice, un sistema en lazo cerrado también es llamado también sistema de control con realimentación. Ahorita vamos a ver todo eso, ¿sí? Entonces, los sistemas de control en lazo abierto, simplemente tú, vamos a suponer, tú tienes una llave o una válvula en la cual va a pasar o va a circular a través de esa válvula. Puede ser un fluido, puede ser un gas, un vapor, ¿sí? Entonces, simplemente abres la llave, pero no interesa la cantidad de ese fluido que va a salir. O sea, simplemente vamos a suponer que tú tienes una tina, un recipiente, y tú deseas llenarla de agua. Vamos a suponer que el fluido es agua. Pues simplemente abres la llave y no te interesa cuánto tiempo se tarda en llenar. Tú lo único que se pretende es llenar la tina de agua. Entonces ahí tú tienes un sistema de control en lazo abierto, porque no te interesa controlar la cantidad de flujo caudal, simplemente, repito, deseas llenar la tina, ¿sí? Pero habrá sistemas donde sí interesa controlar la cantidad de flujo caudal. Entonces, yo voy viendo la salida, o sea, voy viendo qué tanto caudal o qué tanto flujo está saliendo para poder llenar esa tina en X cantidad de tiempo. A lo mejor yo digo, oye, yo quiero que esta tina se llene en 50 segundos o en 10 segundos o en 15 segundos, ¿sí? Entonces, ¿qué debo de hacer para poder que se cumpla con lo que se pretende?
¿sí? Llenar esa tina de 19 litros en 10 segundos, por ejemplo. Bueno, entonces ahora ahí sí necesito controlar la cantidad de flujo caudal para poder, ¿sí?, cumplir con ese objetivo. El objetivo es llenar esa tina, esos 19 litros en 10 segundos. Entonces, ¿qué dispositivos, qué componentes debo de tener para poder llenar esa tina, esos 19 litros en 10 segundos? Entonces, puedo tener un sistema de control en lazo abierto y un sistema de control en lazo cerrado. Obviamente el sistema de control en lazo cerrado, pues digámoslo así, que es más completo y es uno generalmente más utilizado, sobre todo cuando se desea controlar esa variable, ¿sí? Entonces se utiliza más el sistema de control en lazo cerrado y vamos a estar viendo por qué, ¿sí? Entonces, por eso mencionan ahorita, o acabamos de leer, que un sistema en lazo abierto, la salida no interesa con la entrada, o sea, no hay una retroalimentación, ¿sí? En el sistema de lazo abierto, o sea, me da X salida y está bien, ¿sí? Pues se cumple, o sea, se llenó la tina, oye, es que se llenó, hubo menos flujo caudal y se llenó un minuto, no pasa nada. El objetivo no era cuánto se iba a tardar en llenar, nada más el objetivo era llenar la tina, ¿va? O llenar el recipiente, o llenar ahí el bote de 19 litros. Ese era el objetivo. No me interesa si lo hacen un minuto, si lo hacen 30 segundos, si lo hacen 2 minutos. Es nada más que se llene. ¿Sí? Que a diferencia de decir, no, sí, se tardó mucho. Queríamos que se llenaran 10 segundos y se tardó un minuto, entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué se tardó 50 segundos más? Entonces empiezas a verificar y checar por qué se tardó más. Entonces ahí sí está afectando la salida, ¿sí? O sea, ahora sí me interesa y por eso ahí sí afecta la salida con la entrada. O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se cumplió el objetivo? Si yo quería que en 10 segundos se llenara esa tina. Entonces sí afecta la salida con la entrada. Entonces ahí se convierte en un sistema de control de lazo cerrado, ¿sí? Entonces, repito, el lazo abierto, pues simplemente, por ejemplo, imagínense también una plancha con la cual, váyame la redundancia, planchamos la ropa, ¿va? O sea, tú le pones una temperatura, le conectas, pero no, en realidad no haces un control exacto de la temperatura. O sea, a lo mejor la plancha puede tener 70 grados, a lo mejor habrá planchas que tienen 80 grados, habrá otra que ya se usó mucho y tiene 60 grados. Pues yo lo que quiero nada más es planchar, ¿verdad? Y quiero que la ropa quede bien, o me queda ahí medio bien, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pues bueno, mientras la plancha esté funcionando, a lo mejor no me interesa tanto la temperatura, ¿va? Obviamente sí me interesa que esté caliente, pero si está a 60, 65, 70 grados, pues para lo que yo pretendo no me afecta, ¿va? Mientras ahí planche la ropa, mientras no la queme o algo, ¿va? ¿Sí? Entonces, pero habrá ocasiones donde sí esa temperatura, si no está a X valor, sí va a afectar o puede afectar la calidad del producto. Entonces ahí se convertiría en un sistema de lazo cerrado. Ahora, yo puedo tener un sistema en lazo abierto y lo puedo convertir a lazo cerrado, ¿sí? Les digo, como la plancha, o sea, ¿sabes que yo estoy planchando la ropa? Pues está a 60 grados. Oye, pero no, yo no lo quiero tener a 60 grados, yo la quiero tener a 65 grados. ¿Qué tengo que hacer para que esté a 65 grados? Pues obviamente tendré que tener un sensor que esté midiendo la temperatura, ¿sí? A lo mejor un controlador que esté verificando y comparando esa temperatura contra una entrada. ¿Cuál es la entrada? La energía eléctrica, porque las planchas generalmente funcionan con resistencias eléctricas. Entonces, la corriente eléctrica, el voltaje va a hacer que esa resistencia se caliente. ¿Sí? Hay una corriente alta, la resistencia se caliente y aumente la temperatura. Entonces no estoy obteniendo la temperatura deseada de 65 grados, tengo 60. Pues, ¿qué necesito? A lo mejor necesito más voltaje, necesito más corriente. O si ya las resistencias están dañadas o no dañadas, empiezan a dañarse o ya por uso, entonces a lo mejor requiero cambiar esas resistencias por una nueva. O sea, tendría que checar en el sistema qué es lo que está pasando para que me dé esa temperatura. Entonces, tenía un sistema en lazo abierto y lo puedo convertir
a un sistema en lazo cerrado, obviamente agregándole a lo mejor instrumentos, dispositivos para hacerlo en lazo cerrado. Generalmente también eso provoca que sea más costoso o se incrementen los costos en tener un sistema en lazo cerrado que un sistema en lazo abierto. Pero la gran ventaja de tener un sistema en lazo cerrado es que generalmente puedo controlar esa variable, ¿sí? Teniendo los elementos, les digo, los dispositivos, los instrumentos adecuados, yo puedo o se puede ejercer en el sistema controlar esa variable y cumplir o llegar a X valor, lo que se conoce como el valor deseado, ¿sí? Que comúnmente lo conocemos como el famoso set point, ¿sí? Generalmente se maneja en inglés, set point, el valor deseado, ¿sí? Entonces, si ese es el valor deseado, X valor de temperatura, pues ¿qué tengo que hacer o el sistema qué tiene que hacer para llegar a esa temperatura? Obviamente se tiene que tener, repito, los equipos, los instrumentos adecuados para poder llegar a tener o a tratar de llegar a tener esa temperatura deseada. Si no se tienen esos dispositivos, si no se tienen esos equipos, esos instrumentos, pues probablemente por más que se quiera, no se va a poder, ¿sí? Entonces, si no hay, repito, esos componentes, esos elementos, pues no, ¿sí? No se puede. Pues obviamente se tienen que tener. Esto los comento porque de repente sí suele pasar en la industria que tienes un sistemita sencillo y luego te dicen, oye, lo queremos automatizar. O sea, lo queremos hacer más exacto, más preciso, ¿sí? Ah, pues hay que invertirle. Y luego ya vienen Profe, Sí, dime. soy Arnold. Ajá, dime, Arnold. Aquí en la fábrica ahí está la prensa de lingotes, está una que se llama container, tiene resistencias en todo alrededor, creo que son 4 Ajá, capas. Y cada resistencia están registradas por computadora, igual que llega a tal, creo que son 500 grados los que llega a la temperatura y se detiene. Se pone esa palabra que dijo usted ahorita, el set point, set y point, sí. empieza a producir todo el perfil del lingote. Entran lingotes de aluminio largos y empieza a sacar todo el perfil. Cuando Ajá, se termina y otra vez se empieza a calentar se chinga una resistencia o algo y todo sale en la computadora. El área 4, área 3 tiene la resistencia y entran a cambiarla. sí. Y Pero ahorita bueno, que dice en vez de también de utilizar esa palabra de se daña, mejor, se daña. de daño. Sí. Uno, hay otra de, ¿cómo se dice? Automatización en las Ah, bombas de agua. sí, Cuando llega tal, hay un tinaco acá atrás, ¿verdad, Rigo? El sí, tinaco llega a 200 litros, no llega, está muy grande el tinaco, igual tiene una bomba como la del baño, la taza del baño, que llega a tal nivel y se corta. Esa está automatizada, igual llega tantos litros y se corta y abre la compuerta y empieza a producir agua para todos lados. así. Hasta empieza a Ah, bajar, registra que ya no trae tantos litros y empieza otra vez, cierra y empieza a llenarse de nuevo. ok, Está chida esta porque ya no le abres a la llave. ya estás, claro, obviamente está automatizado. Entonces, ahí lo que menciona, me dijiste, Ed- Edson, Arnold, perdón, Todavía. Arnold. Me dice Arnold, o sea, él ya comenta un sistema automatizado, no un sistema en lazo cerrado, en donde tú ya seleccionas un valor deseado, el set point, y obviamente el equipo, el sistema, mejor dicho, no el equipo, el sistema de control está preparado precisamente para proporcionar y dar ese valor deseado. Y si no se da ese valor deseado, pues hay una retroalimentación, que ahorita vamos a ver todo eso, para que se dé o se trate de dar siempre ese valor deseado. Y obviamente lo hace de forma automática, ¿va? Anteriormente o antiguamente, hace muchos años, pues ese sistema de control prácticamente no se tenía, ¿sí? Primero surgieron obviamente los sistemas de control en lazo abierto. O sea, antes para controlar el nivel de un tanque, pues no había sensores, no había... Entonces, ¿qué es lo que hacía uno rústicamente? Pues abrías una llave, y ahí está una persona responsable checando, cada vez ahí asomándose en el tanque a ver hasta a qué nivel va hasta que ya llega un momento que llega al nivel donde se desea y va la persona y cierra la llave, ¿verdad? Entonces era un sistema de control abierto, ¿verdad? Lazo abierto, tendría que estar una persona responsable ahí.
¿sí? Obviamente, con el avance de la tecnología, pues surgen instrumentos, surgen los motores, las bombas, ¿sí? Y como quiera, cuando surgieron, pues se hacían con arranque y paro, ¿no? Había una persona que arrancaba una bomba, era la responsable, iba y arrancaba la bomba, empezaba a funcionar el motor, la bomba abastecía de agua. Pero ahí está la persona al pendiente, ¿va? Cuando ya llegaba a cierto nivel el tanque, pues tenía aquí la persona a parar la bomba, ¿va? Entonces, no era un proceso automatizado. Posteriormente, ahora sí, ya se le agregan sensores, ¿sí? Tiene sensores de nivel bajo, nivel alto, hay inclusive sistemas que tienen sensores a nivel medio, o en nivel alto hasta ponen 2 sensores para asegurar. Con este primer sensor, o sea, llega el nivel, con este sensor debes de parar, o se debe de parar el equipo, la bomba. Pero a veces por X situación no se paró, entonces ponen otro segundo sensor como medida de seguridad para que, bueno, este sensor por X situación a lo mejor falló, mandó la señal, pero no activó que la bomba parara, entonces está el otro sensor como a medida de seguridad, les digo, para que pare la bomba. Sí, a veces le agregan esos sensores como un segundo sensor, como digámoslo así, como algo de seguridad. Pero con esos sensores, pues ya se arranca y para la bomba de forma automática. Ya no necesita estar una persona checando o arrancando la bomba sola. Arranca y para. Hay consumo de agua, empieza a bajar el nivel. Cuando llega a cierto nivel, a lo mejor a la mitad del tanque, pum, vuelve a arrancar la bomba y vuelve a abastecer de agua, alimentar, hasta que llega al nivel alto o a su máximo nivel y vuelve a parar. Otra vez vuelve al consumo, baja, arranca la bomba y así va a estar de forma automática. Y todavía si uno va más allá, pues ya se conecta un PLC y hasta una persona desde un cuarto de control, pues ahí checando todas las variables y checando por los niveles de los tanques, checando el flujo, checando la temperatura de X hornos, ahí está, en los cuartos de control, y desde ahí están manipulando las señales, ¿verdad? Sí, y ya no se requiere estar en el área, en el campo, allá arrancando y parando una bomba, cuando se puede hacer desde el cuarto de control, ¿sí? Bueno, entonces, esto es en cuanto a los tipos de sistemas de control que hay en lazo abierto y lazo cerrado. Les digo, generalmente en la actualidad, pues ya nos toca ver en la mayoría de los casos, en la mayoría de las industrias, pues sistemas en lazo cerrado, prácticamente automatizados, como los dos que mencionó ahorita Arnold, ¿verdad? Tanto el de las resistencias, que es para temperatura, como el nivel del tanque que mencionó, ¿sí? Bueno, entonces, continuamos. Dice, en lo general, se usan sistemas de control industriales para los procesos de producción industriales para controlar equipos o máquinas. Dice, los sistemas de control deben conseguir, sí, o deben de cumplirse los siguientes objetivos. Ser estables y robustos frente a perturbaciones y errores en los modelos. Este número 1, cuando iniciaron los sistemas de control, sobre todo en lazo cerrado, se tenía este problema, había muchas perturbaciones. ¿Qué es una perturbación? O sea, por ejemplo, vamos a suponer, se tiene un horno, ¿sí? O una caldera en una cierta área. Entonces, cuando esa caldera se instaló, vamos a suponer, probablemente a lo mejor se instaló en tiempo de verano, donde había una temperatura promedio de 30 a 35 grados en el medio ambiente. ¿Sí? Entonces se calibraron, se ajustaron todos los instrumentos y todo. Pero resulta que al paso de los meses entra el frío, ¿sí? Y había días que podía bajar la temperatura hasta 5 grados, 0 grados. Entonces, esas son perturbaciones externas que afectan, ¿sí? Obviamente en el sistema del equipo. Entonces, no es lo mismo que una caldera trabaje cuando la temperatura ambiente a lo mejor está a 30 grados, 32 grados, 35 grados, a que trabaje cuando está a 5 grados. ¿Sí? Entonces, esa temperatura externa que puede afectar al funcionamiento de la caldera o a un horno, ¿sí? Se le llaman perturbaciones.
O sea, son situaciones externas que hacen o que pueden afectar el comportamiento del sistema de control. ¿Sí? A eso, repito, a eso se le llaman perturbaciones y generalmente son externas, ¿va? Entonces tienes que considerarlas para que no afecten el sistema de control. ¿Sí? No sé, imagínense que a lo mejor instalaron, igual, no sé, una caldera, un compresor o algo, un equipo, y resulta que ahí donde se instalaron no había, había filtraciones de humedad, y cuando llovió muy fuerte, pues hubo ahí, pues inclusive cayó agua, ¿verdad?, sobre el equipo, la máquina. Entonces, esos son perturbaciones, repito, que afectan el sistema, en este caso que afectan la máquina o que afectan el equipo, ¿sí? Y eso puede provocar que el equipo o el sistema pues no funcione adecuadamente o correctamente, ¿sí? Entonces, son perturbaciones externas que probablemente se puedan controlar o probablemente se puedan arreglar, pero hay ocasiones en que a veces no, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, si tienes una subestación a la intemperie, pues ¿cómo controlas que, por ejemplo, no llueva? Pues entonces tú tienes que preparar una subestación para la intemperie, ¿va? ¿Sí? Si tú pones una subestación que no es para la intemperie, pues obviamente se cometió ahí el error de instalar una subestación, un transformador que no es para intemperie, ¿va? Entonces son perturbaciones que tienes que considerar siempre, que pueden afectar el comportamiento del sistema de control, ¿sí? A eso se refiere con perturbaciones, ¿sí? Entonces les digo, esto provocaba que al inicio, pues no se consideraba o se olvidaba o no se le daba importancia, y luego a la hora que se presentaban esas perturbaciones, pues obviamente afectaban la calidad del sistema de control. O sea, ya las mediciones de los instrumentos que estaban en el sistema de control, pues no eran confiables porque había perturbaciones en el sistema, ¿sí? Y luego el segundo punto, el segundo objetivo, dice ser eficiente según un criterio preestablecido, evitando comportamientos bruscos e irreales. Esto también se dieron cuenta y suele pasar cuando de repente podemos utilizar instrumentos, ¿sí?, o equipos que a lo mejor no son los adecuados o correctos, ¿sí? Y no quiere decir que el instrumento esté mal, sino que lo que se seleccionó para el sistema de control, pues no son el equipo o instrumentos adecuados. Un ejemplo muy, muy claro que yo tengo es en los sensores de temperatura. Hay sensores de temperatura, unos que se llaman termopares, ¿sí? Y hay otros que se llaman RTD. Los dos son sensores de temperatura, pero uno es mucho más exacto que otro. O sea, el más exacto es el RTD, ¿sí? El termopar no es tan exacto. Pero hay una diferencia en el precio. A lo mejor un termopar, por decir algo, me cuesta 100 pesos y un RT me cuesta 1000 pesos. O sea, puede haber una diferencia de 10 veces en el precio. Pero si yo quiero tener un control de temperatura muy exacto o muy fino, pues yo tengo que tener el mejor instrumento para eso, ¿sí? Entonces, pues obviamente yo seleccionaría un RTD. Oye, que cuesta 10 veces más que el termopar, no importa, porque el sistema me está exigiendo que yo tenga un control muy exacto de esa temperatura. Entonces yo debo tener los mejores instrumentos precisamente para poder controlar esa temperatura lo más exacto posible. Lo que les he mencionado, no es lo mismo controlar la temperatura a lo mejor para cocer un pan, una galleta, para fabricar un chocolate. No es lo mismo que a lo mejor controlar la temperatura, no sé, para un templado de una pieza, ¿sí? Para templar una pieza, a lo mejor yo la puedo templar de, no sé, por decir de 700 hasta 750 grados o de 800 hasta 850 grados. O sea, yo puedo jugar con 30, 40 grados y me va a templar la pieza.
¿sí? Pero no es lo mismo con el cocimiento, les digo, de un pan o de una galleta. A lo mejor ahí si hay una variación de 2, 3 grados, ya va a afectar la calidad de esa galleta o de ese pan o de ese chocolate, ¿sí? Entonces, si yo requiero tener un control muy preciso de temperatura, pues yo debo tener los mejores instrumentos. Entonces les digo, habrá ocasiones en que no, que a lo mejor hasta 10 grados, 15 grados no va a afectar en mucho la calidad de lo que se está haciendo. ¿Sí? Hay procesos que pueden ser así, entonces ahí yo digo, pues ahí no es preciso tener un RTD, ¿sí? Con un termopar, y a veces hasta un termopar sencillo basta, porque nomás voy a estar monitoreando la temperatura, pero no requiero un control muy exacto de esa temperatura. O sea, puede haber una variación, les digo, de 5 grados y no va a afectar la calidad de lo que se está haciendo. Pero habrá procesos que sí, como los que les acabo de mencionar, de alimentos, donde sí, inclusive 1 grado, 2 grados, afecta ahí la calidad. ¿Sí? Entonces, eso también es importante considerarlo porque les digo, a veces se quiere automatizar un proceso o se quiere hacer un sistema en lazo cerrado y quieres tener un sistema de control muy preciso, pero no le quieren invertir, ¿sí? O sea, yo requiero tener los mejores instrumentos, los mejores equipos. Bueno, ¿cuánto me cuesta? Te cuesta $1,000,000. Hombre, estás loco. Con 500,000 o 400,000 yo lo puedo hacer. Bueno, pues adelante, va. No más que la mejor vas a estar batallando, ¿sí? Tus lecturas no van a ser confiables, tus mediciones no son confiables, porque el sistema de control que tienes no tiene los equipos e instrumentos adecuados o los que deben de ser, ¿sí? En ese tipo de situaciones, siempre es muy recomendable, cuando un instrumento, un equipo se daña, sustituirlo por la misma marca. Y a veces eso no suele pasar, ¿sí? Yo he tenido experiencias laborales donde, por ejemplo, un transmisor Fisher, que es una marca muy buena, ¿sí? Fisher, como pescado, así, Fisher, Fisher and Rossmann, antes se llamaba así esa marca, buenísimos transmisores, buenísimos, manejan transmisores de nivel de flujo. Sí, pero esos transmisores, sobre todo los inteligentes, costaban $3,000, $4,000, ¿verdad? Y luego de repente se dañaban, y a la hora de sustituir te decían, oye, ¿no hay otros más económicos? Pues sí, hay otros de $500, ¿verdad? Pero no son Fisher. No importa. ¿Va a ser lo mismo? Sí, va a medir, puede medir lo mismo, la misma variable y todo. Ok, no, pues ese, nomás que no, o sea, no es la misma calidad, no importa. Y órale, empezaron a sustituir por equipo de menor calidad y ahí viene el problema venía a la hora de estar haciendo las mediciones, ¿sí? De repente te ibas, o sea, sucedía de que, oye, ¿por qué si me debe de estar enviando una señal, no sé, vamos a suponer que era un transmisor de presión, oye, pues debe estar enviando la señal, de 8 bar o 100 PSI, debe de haber 100 PSI y me está indicando que hay 80 PSI o que hay 90 PSI, o sea, bajó la presión. Y luego ibas y checabas al campo donde está el transmisor, medías y decías, no, si hay 100 PSI. Entonces, ¿por qué acá en el cuarto control me están llegando que ese transmisor está midiendo 80 PSI? O sea, hay una variación de 20 PSI, ¿sí? Entonces, ahí es donde te dabas cuenta y decías, pues es el instrumento. Y no es que esté dañado el instrumento, es que no tiene la calidad, ¿sí? Entonces, pero como costaba más barato, pues decían, ese instálenlo, ese cómprenlo. Entonces, por eso cuando se pone en marcha un proyecto, la famosa puesta en marcha, y que te entregan los responsables, siempre una de las recomendaciones que dan, el día de mañana que se te dañe un instrumento, sustitúyelo por el mismo. Vaya, por el mismo me refiero, por la misma marca, ¿sí? Aunque cueste caro, porque luego vas a tener problemas de mediciones, tus mediciones no van a ser reales, ¿sí? Entonces tú vas a pensar que el instrumento se dañó o vas a decir, bueno, ¿dónde está el problema?
y todo está funcionando bien. El problema está en la calidad del instrumento, que no es un instrumento que tiene la calidad para enviarte una señal o enviarte una medición o una lectura real, como debe de ser. Te está enviando una lectura errónea, ¿sí? Y esa lectura errónea que puede variar, si son grados, puede variar varios grados, si es presión, puede variar varios PSI. Entonces, tú vas a pensar que tienes tu sistema mal, cuando no, está bien. El problema es que el instrumento no es de la calidad que debiera ser. Entonces, esa es una, siempre las recomendaciones que hacen es cuando algún equipo o instrumento del sistema de control se dañe, sustitúyelo por, o sea, sustitúyelo por la misma calidad, la misma marca, el mismo modelo, ¿sí? Donde yo trabajé en una empresa, la mayoría de los sensores de temperatura eran RTDs. Como les digo, son muchísimo más exactos. Entonces, hubo un tiempo donde, obviamente, la empresa, por ahorrarse costos, ¿sí? Empezaron a cambiarlos por termopares. O sea, se dañaba un RTD, hombre, pone un termopar. Y así, entonces llegó un momento en que prácticamente ya no había RTDs y se tenía puros termopares. Pero, problema, ¿sí? Empezó a haber diferencias en las mediciones de temperatura. Ibas allá al campo a donde estaba el sensor y medías y decía, pues aquí hay, no sé, 150 grados. Pero es que ya en el cuarto control dice que hay 140 grados. O sea, hay 10 grados de diferencia. Y eso sí está afectando la calidad del producto. Chivas, qué raro, pues aquí está diciendo que hay 140. Sí, perdón, que aquí hay 150 y allá en el cuarto control 140. Entonces, ¿por qué hay 10 grados de diferencia? Vamos a checar. Y empezás a checar el cableado, que no hubiera por ahí alguna fuga de electricidad. Fuga, entiéndase que a veces los cables de señal de instrumentación los pasan con cables eléctricos, se genera un campo magnético y se distorsiona la señal o se envían señales erróneas. Oye, no, todo está bien, toda la instalación del instrumento está bien. Entonces dice, bueno, no, pues se dañó el instrumento. Quitabas el instrumento, el termopar, ibas y lo checabas a un laboratorio y te decían, no, es que el termopar está bien. Entonces, ¿qué está pasando? Pues está pasando que cuando el sistema inició, cuando el sistema estaba nuevo, tenías RTDs y son de mejor calidad. Te envían una señal más exacta, ¿sí? Y ahora los estás sustituyendo por termopares. El termopar, aunque haga su máximo esfuerzo, nunca le va a llegar a un RTD. Sí, porque estos te dan esta calidad y el termopar te da esta calidad. No que el termopar esté malo, el termopar lo fabricaron para que te dé esta calidad, pero al RTD lo fabricaron para que te dé esta otra calidad. Entonces no es problema del instrumento, es problema de quien seleccionó el instrumento. O sea, ¿por qué el día que se te dañó el RTD no lo sustituiste por otro RTD de la misma calidad? ¿Sí? Por ahorrarte costos. Sí, ok, entonces ahí tienes el problema ahorita. Las lecturas no son reales. Y no es que el instrumento esté mal, ¿sí? No puede el instrumento, no tiene la calidad de la que tenía el RTD. Entonces, ¿qué sucedió? Pues ahora la orden fue, quiten todos los termopares y vuelvan a poner RTD. Y de la misma calidad. ¿Qué marca eran? Marca, no sé, creo que había una marca que se llama Pyrometric, algo así. Entonces, pues órale, de esa marca. Si esos son los que tenían, así nos entregaron cuando por primera vez el proyecto, sí, ok. Entonces hay que volver a poner esos. Entonces, ¿qué hicieron? Pues, por decir así, pues doble costo, ¿ah? O sea, por ahorrarte unos pesos, compraste un termopar y ahora quita esos termopares y pone RT. O sea, la otra vez inviértele, ¿verdad? Sí, entonces esto también suele pasar y con frecuencia. Entonces no debiera. ¿Sí? Pero lamentablemente les digo, hay empresas donde dicen, no, 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 para ahorrarnos costos, ponle uno más económico, ¿va? Uno más barato.
Pero el problema viene después, que las lecturas, repito, las mediciones que hace el instrumento, pues no son muy reales, ¿sí? No son muy exactas, porque la calidad del instrumento no tiene esa calidad del instrumento, ¿sí? Bueno, entonces, esto, el ser eficiente según un criterio preestablecido, evitando comportamientos bruscos e irreales, ¿sí? Entonces, puedo tener instrumentos que se vuelven locos también, ¿verdad? Eso que le llaman bruscos. Y sí los hay. Hay instrumentos que de repente, oye, es que este instrumento, este termopar, más temprano me decía que estaba a 140 grados y luego ahorita en la tarde ya me está diciendo que hay 160 grados o 150 grados. El mismo instrumento. O sea, ¿por qué? Y luego, eso fue el lunes y luego el martes fue al revés. Me dijo primero que había 150 y luego bajó a 140. La anterior vez me ha dicho que había 140 y luego subió a 150, ahora lo hizo al revés. Entonces son mediciones bruscas, ¿sí? O sea, mucho el contraste en la medición. Entonces el instrumento está mal. Puede ser, o no tiene la calidad, vuelvo a repetir. Entonces son perturbaciones muy grandes que se dan en la medición. O sea, bruscamente cae de un valor, o sea, sube un valor y cae otro muy rápido, ¿sí? Entonces, no es cierto, no varió la temperatura de 10 grados en 5 segundos o en 10 segundos. O sea, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 segundos, ¡pum! Cayó de 150 a 140. Y luego a los 10 segundos o a los 5 segundos, otra vez subió a 150. Entonces, esos cambios bruscos, ¿por qué? Pues porque no tienes, repito, una calidad en el instrumento o el sistema de control empieza a fallar. Entonces, sí, también hay que verificar y checar todo eso, ¿sí? Bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta, chavos. No, pero hasta el momento todo bien. ¿Todo bien? Todo bien, Todo claro. bien, todo bien. Ok. Oh, Bueno, claro. entonces, ¿perdón? No alcancé a escuchar bien. Bueno, ok, entonces continuamos. Dice, clasificación de los sistemas de control. Dice, los sistemas de control, como ya hemos mencionado, pueden ser de lazo abierto o de lazo cerrado, basado en la acción de control, sea independiente o no de la salida del sistema que se desea controlar. Dice, un sistema de control de lazo abierto, ¿sí? Dice, es aquel sistema en el cual la salida no tiene efecto sobre el sistema de control. O sea, como les decía, se va a llenar un recipiente con agua. Oye, yo lo quiero llenar rápido, pues a lo mejor abres completamente la llave, ¿va? O la válvula. Oye, no, quiero que se llene más despacio, pues le cierras un poquito ahí, pues. Pero pues no me interesa si se llena en 10 segundos, 5 segundos, o sea, yo nomás le abro, ¿sí? Ok, no, ¿sabes qué? Sí me interesa que se llene en X tiempo, ¿sí? Ah, bueno, entonces vamos a controlar la cantidad del flujo caudal para que se llene en ese tiempo, ese recipiente. Entonces ya ejerces un control. Y si afecta la salida, ¿cuál es la salida? El tiempo que quiero que se llene ese recipiente, esa tina, ¿sí? O ese bote. Esa es la salida, el tiempo, quiero que se llene en X tiempo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que se cumpla con ese tiempo? Pues tengo que controlar ese flujo caudal. ¿Ok? ¿Y cómo lo puedo controlar? Pues aperturando la válvula, ¿sí? Cerrando la masa o abriéndola más. ¿Ok? ¿Puede estar una persona abriendo la masa? Sí, pero ¿sabes qué? Le voy a meter ahí un sensor de flujo o un medidor de flujo que me está midiendo esa cantidad de flujo caudal, y luego lo conecto a una electroválvula donde tengo una válvula solenoide, manda un voltaje y hace que la válvula se accione o no dependiendo de la cantidad de flujo caudal que está pasando. Entonces empiezo a automatizar ahí el sistema. Entonces lo empiezo a convertir en un lazo cerrado, porque ahora sí afecta la salida con la entrada, ¿sí? Pero en un abierto, pues no. En un abierto no afecta la salida. O sea, la salida no tiene que ver nada con la entrada, ¿sí? ¿Hay una salida? Sí, ok. A ver, Alfredo.
Alfredo Solorio. Dije, me puedo retirar. Es que ando trabajando y todavía no salgo. Ok, ya está. Muchas gracias, Ya- Inge. De nada. Bueno, acuérdense, chavos, chequen su horario, no se confíen, porque luego me refiero a que tienen que ir arreglando esas situaciones, ¿sí? De sus horarios en los trabajos. Bueno, entonces, continuamos con lo del sistema lazo abierto. Dice, aquí tenemos, o aquí nos mencionan dos ejemplos. Bueno, primero que todo dice, el sistema de control de lazo abierto, dice, es aquel sistema en el cual la salida no tiene efecto sobre el mismo sistema de control, lo que ya mencionamos. Esto significa que no hay realimentación, ¿sí? O también le llaman a veces retroalimentación. Le llaman algunos realimentación y otros le llamamos, como yo, retroalimentación, ¿sí? Entonces, vamos a hacer referencia a lo mismo. Repito, pueden escucharlo como realimentación, como viene aquí, o como a mí me gusta más mencionarlo, como retroalimentación. ¿Sí? Entonces, esto significa que no hay realimentación o retroalimentación de dicha salida hacia el controlador para que éste pueda ajustar la acción de control. ¿Sí? Un ejemplo, una lavadora automática común. ¿Por qué se considera el lazo abierto? Dice, ya que ésta realiza los ciclos de lavado en función a una base de tiempo, mas no mide el grado de limpieza de la ropa, que sería la salida a considerar. ¿Sí? O sea, la lavadora pues trae un control, trae un microcontrolador, trae memorias, entonces tú pones ahí un ciclo de lavado y en base a un tiempo va haciendo ese ciclo de lavado. Pero la lavadora no te dice, espérame, no, vamos a hacer otro ciclo porque yo veo que, o estoy midiendo que la ropa sigue muy sucia, ¿verdad? O sea, no se limpió completamente. Vamos a hacer otro ciclo de lavado. No, tú seleccionaste un ciclo de lavado y la lavadora lo cumple. ¿Sí? Ahí depende de lo que hayas seleccionado, si es un ciclo de lavado profundo o un ciclo de lavado delicado, etcétera, y lo hace en base a un tiempo, va avanzando ahí un reloj, ¿sí? Ahí, y lo hace en X tiempo ese lavado. Pero como indica ahí, la idea o lo ideal de lavar la ropa es pues limpiarla, ¿verdad? Que quede limpia, ¿sí? Entonces, pero la lavadora no reconoce si quedó limpia o no, simplemente hace un lavado durante cierto tiempo. ¿Sí? Por eso mencionan que es un sistema de control en lazo abierto. ¿Sí? El ejemplo 2 dice, al hacer una tostada se coloca el tiempo que suponemos suficiente para que el pan salga. Bueno, al hacer aquí una tostada, obviamente, ya aquí se refieren a un pan tostado, ¿no? Pues aquí habría que agregarle un pan tostado porque aquí lo mencionan después. Dice, al hacer una tostada, un pan tostado, se coloca el tiempo que suponemos suficiente para que el pan salga con el grado de tostado que queremos. Mas la tostadora no puede decidir si ya está suficientemente tostado o no. ¿Sí? O sea, cuando tenemos un tostador de pan, ¿sí? Entonces, obviamente nosotros ahí seleccionamos y generalmente trae ahí una perilla donde viene a mejor un 1, 2, 3, 4 y es un tiempo que seleccionamos. Entonces, obviamente primero incrustamos el pan, seleccionamos ahí X tiempo, se termina ese tiempo y expulsa el pan. ¿Sí? Entonces nosotros vemos, no, quedó muy poquito tostado, ¿qué hacemos? Lo volvemos a meter y le volvemos ahí otra vez a aplicar X tiempo, X número, repito, a veces traen de 0 a 5, entonces ahí estamos. Entonces ese es el tiempo que dura encendida la resistencia que está calentando el pan. Pero el tostador del pan no dice, ya te quedó bien tostado, ¿sí? O sea, ya está en su punto, ¿verdad? Está en lo ideal, ¿no? Tú le calculas ahí dependiendo de qué tan tostado te gusta el pan. Pero el aparato, el instrumento o el equipo no dice, ¿sí? O nosotros no seleccionamos una temperatura que hicimos, a ver, con esta temperatura y que dure cierto tiempo, va a tostar al pan o lo va a dejar en su punto. No. Seleccionamos ahí un número, es un tiempo que dura funcionando el tostador y expulsa. Por eso a veces queda más tostado o menos tostado el pan. Pero no te dice, o sea, no tiene que ver la salida. O sea,
el mismo tostador no te dice, no, le voy a seguir porque el pan no quedó tostado. No, los pulsa, ¿verdad? Y ahí tú observas y ves qué tan tostado quedó el pan, ¿sí? Por eso lo consideran un sistema de control de lazo abierto, porque no tiene nada que ver repito, qué tan tostado quedó el pan. No hay forma de medirlo, no hay forma de saberlo en ese sistema, porque si hay otros sistemas que sí hay forma de saberlo, ¿verdad? Sí, pero en un tostador doméstico, pues no sabemos, o no reconoce el instrumento, el equipo, si quedó bien tostado o no, ¿sí? Bueno, ese sería en cuanto a un sistema de control, en lazo abierto, ¿sí? Y luego estos sistemas se caracterizan por, a ver, permítanme. Ok, les mencionaba, dice, estos sistemas se caracterizan por, 1, ser sencillos y de fácil mantenimiento. 2, la salida no se compara con la entrada. 3, ser afectado por las perturbaciones. Estas pueden ser tangibles o intangibles. Muchos sistemas de control en lazo abierto, a veces las perturbaciones dicen, no, pues no me afecta. Por ejemplo, el llenado de una tina, hoy empezó a llover, no me afecta, o sea, hay que también le caiga agua a la lluvia, o sea, sí, o sea, no me afecta, man, no pasa nada, sí. Oye, que el pan quedó un poquito más tostado, como quieran, así me lo como, va. Sí, entonces hay perturbaciones que muchas veces no afectan o no son tan graves y así puede seguir funcionando el sistema, ¿sí? Bueno, entonces dice, y la precisión depende de la previa calibración del sistema, ¿sí? Entonces, obviamente, si se tiene un sistema calibrado, pues la precisión puede ser buena, pero muchas veces en este tipo de sistemas de control de lazos abiertos no se requiere una precisión o pues no es tan grave el no tener una precisión tan exacta o no tener algo tan exacto, ¿no? Una medición exacta o precisa, ¿sí? Bueno, eso es en cuanto a los sistemas de control en sistemas de lazo abierto. Ahora vamos a ver los sistemas de control en lazo cerrado o de lazo cerrado. Dice, los sistemas en los que la acción de control está en función de la señal de salida, es decir, en los sistemas de control de lazo cerrado o sistemas de control con realimentación o retroalimentación, la salida que se desea controlar se realimenta para compararla con la entrada, ¿sí? Y la entrada es el valor deseado, el set point. Y así generar un error que recibe el controlador para decidir la acción a tomar sobre el proceso, con el fin de disminuir dicho error y por lo tanto o por tanto llevar la salida del sistema al valor deseado. Sus características son ser complejos y amplios en cantidad de parámetros. La salida se compara con la entrada y para realizar el control del sistema y ser más estable a perturbaciones y variaciones internas. Unos ejemplos típicos de esto. Por ejemplo, un aire lavado, les pregunto, ¿es un sistema de control en lazo abierto o lazo cerrado? Lazo abierto, ¿no? De lazo abierto. Sí, yo estoy de acuerdo, Ariana. Lazo abierto, ¿por qué? ¿Por qué piensan o creen que un aire lavado sería un sistema de control en lazo abierto? Porque se supone que... Ay. ¿Sí, Ariana? Aire, profe. Así Bueno, mantiene. es... Ok, No hay un vamos. control, no hay control en su llenado, más que nada por eso. Ajá, ok. Depende, Bueno, vamos, profe. si quieren Y vamos a hacer... aparte, pues, Si hablamos de la bomba, si es de lazo cerrado, no, porque la bomba tiene un flotador que hace que se cierre el agua. Ah, bueno, sí, pero ¿cuál es la función del aire lavado? Pues que te fresco el cuartito. Ajá.
En Sí, sí no pero le está dando no, un no Pero es tiene- que no hay control ni nada en el ajá, donde hay no hay un aire. control. Eso es lo A ver, si padre. quieren, vámonos por orden. O sea, Ya, ¿sabes? Pues, ok, entonces ahorita está viendo Ariana y luego ya cedimos la palabra, ¿sí? A ver, termina tu comentario, Ariana. Gracias. Bueno, yo considero que es de lazo abierto porque está expulsando el aire y no mide la temperatura, o sea, no hay un control. No es como, por ejemplo, que se puede decir, en una máquina, es lo que regularmente sí se puede tener un control, que hasta cierto tiempo es donde expulsa cierto producto, Así es. porque ya Correcto. está listo. Y en cambio acá el clima no, o sea, va a seguir hasta que tú manualmente lo cortes. Ok, muy bien. A ver, ¿alguien más? Oscar Vargas, te escuché que también estás comentando. Es que no es como No, un mini no, split, no. maestro. El mini Ok, split viene siendo más de lazo cerrado, ¿no? Porque ahí es sí se mide la correcto. temperatura. De hecho, iba a poner la comparación. O sea, un aire lavado contra un aire acondicionado. Obviamente el mini split es un aire acondicionado. ¿Sí? Entonces, el aire lavado es un sistema de control en lazo abierto y el aire acondicionado es un sistema de control en lazo cerrado. Ahorita explicamos por qué. O ya parte de la explicación del aire lavado lo dio Ariana, ¿va? ¿Sí? Pero nada más que déjame, tengo la mano levantada de un compañero que quiere opinar, que es Cristian Fabián. Adelante, Cristian. Pues es un enlace abierto, ¿no, profe? Porque toma lo que es el aire del exterior y hace que su función con el agua hace que mete el aire fresco para dentro del cuarto. Así Y un es. mini split pues, funciona mediante el gas, ¿no? Hace su ¿Sí? función, Ajá. que hace su función del gas y hace funcionar el aire fresco, pero del enlace que trae el mini split. Ok. Muy bien. Gracias, Cristian. Ok. ¿Terminaste tu comentario, Cristian? Sí. Sí, eso es todo, profe. Muy bien. Bueno, fíjense. La finalidad de los dos, tanto del aire lavado y del aire acondicionado, ¿sí? Es acondicionar o es tener agradable, ¿sí? El medio ambiente donde están instalados. Si es en una casa habitación, en la recámara, por decir algo, entonces es mantener agradable a una temperatura agradable ahí el cuarto o recámara, ¿sí? Pero la gran diferencia es que el aire acondicionado o el mini split, yo sí puedo seleccionar un valor deseado. ¿Cuál es ese valor deseado? Por la temperatura que yo quiero que tenga ahí esa recámara. Yo tengo un control de temperatura en el cual yo lo manipulo y digo, ¿sabes qué? Quiero que haya 25 grados aquí. Tú seleccionas ahí 25 grados, enciendes el aire acondicionado y el aire acondicionado va a trabajar para que siempre, o va a tratar de siempre tener esa temperatura 25 grados. Sin embargo, ese es un lazo cerrado. Y el aire lavado, no. Tú no puedes seleccionar la temperatura. Tú nada más enciendes el aire lavado. Y quieres que haya aire fresco, a lo mejor le pones agua. Y hay quienes hasta a veces le ponían ahí hielitos o agua fresca, ¿va? O agua fría. Está bien, es válido. Pero el aire lavado no tiene un control que diga, a ver, ¿ya qué temperatura quieres que esté aquí? Yo voy a seguir funcionando. Y si en la madrugada bajó a 20 grados, el aire lavado sigue funcionando. No reconoce el valor de la temperatura porque él va a funcionar. Mientras yo tenga en estado on o tenga encendido el aire lavado, va a seguir funcionando. Aunque haya 20 grados o aunque haya 40 grados o aunque haya 0 grados, va a seguir funcionando. ¿Sí? ¿Qué pasa si ya el medio ambiente allá afuera se enfrió, ya está más fresco, ya son las 4 de la mañana, no sé, refrescó? Pues me dio frío, pues a lo mejor voy y lo apago. ¿Sí? Pero no reconoce el aire lavado a qué temperatura está. Por eso es un lazo abierto. No hay una retroalimentación con la salida. En el lazo cerrado, en el aire acondicionado, sí, se tienen sensores de temperatura, se tienen termopares que están monitoreando, que están midiendo esa temperatura. Y toda la información que toma ese sensor o los sensores la están mandando a un controlador de temperatura.
y hay una comparación. Por eso la salida afecta con la entrada. ¿Cuál es la entrada? 25 grados. ¿Cuál es la salida? El valor real que hay ahorita. A lo mejor ahorita ya no hay 25 grados, a lo mejor bajó hasta 23. Entonces, el sensor en este momento vamos a suponer que esté tomando la lectura 23. Entonces, manda esa información, la retroalimenta con la entrada y le dice, ojo, en un comparador, en un controlador, dice, ojo, tú quieres 25, ya estamos a 23. Entonces, ¿qué hace el sistema? Pues apaga el compresor. ¿Sí? Entonces, deja de funcionar, deja de enfriar o de aventar aire fresco, ¿sí? Y luego ya esa temperatura de 23, pues sube 24 y lo sube 24.1 y así se va hasta que llega a 25. ¿Ok? Sigue parado el compresor. Y luego, ya aumentó la temperatura, a lo mejor se abrió una ventana, entró calor, no sé, subió la temperatura a 26 o 25.1, entonces toda esa información siempre la está comparando, siempre la salida se está comparando, siempre hay retroalimentación. Entonces, ¿qué sucede? Se incrementó a mayor a 25 grados, lo comparó con el valor deseado, son 25. Bueno, vuelve a arrancar el sistema para volver a enfriar, a refrescar y que vuelva a bajar esa temperatura a 25. ¿Sí? Entonces, por eso así se llama, que un sistema de control en lazo cerrado siempre tiene una retroalimentación con la entrada. Siempre la salida va a afectar a la entrada. Y llámese afectar, siempre la va a comparar, siempre va a estar leyendo, ¿sí?, la salida. ¿Sí? Si no se lee la salida, si no hay retroalimentación, entonces nunca va a corregir, ¿sí?, la salida. Nunca se va a corregir. ¿Por qué? Porque no tengo una retroalimentación. O sea, resulta que no tengo un instrumento que conecto para que mande información y diga, pues aquí ya hay 28 grados. Pues sí, hay 28 grados. Y luego, pues no, ya se elevó la temperatura, ya tenemos calor, quiero que baje la temperatura a 25. Pues no lo reconoce el sistema porque no hay retroalimentación. Que eso sucede en los aires lavados, ¿va? ¿Sí? Oye, es que ya siento frío y para mí ya hay 20 grados y yo creía que hubiera 25, pues el aire lavado dice, pues yo cómo voy a saber si hay 20 grados o si hay 25 o si hay 28. ¿Cómo voy a saber si no tengo un sensor de temperatura? No tengo un controlador de temperatura. No tengo un instrumento que le diga al motor y a la bomba deja de funcionar porque ya está muy frío o ya está frío o ya está fresco. No, él va a seguir funcionando. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Pues hasta que vaya la persona y apague, ponga en estado off ese aire lavado. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. A lo mejor los dos tienen o un objetivo de enfriar o mantener una temperatura. Sí, nada más que uno, ¿sí?, no está automatizado, no tiene instrumentos precisamente para poder estar trabajando de forma automática y que esté monitoreando esa temperatura. El otro equipo sí lo tiene, el aire acondicionado, el mini split. Sí tiene los equipos, sí tiene los instrumentos adecuados para que de forma automática brinde una temperatura deseada. ¿Sí? ¿Cuál es esa temperatura deseada? Repito, es lo que uno selecciona, ¿sí?, que quieres que esté a esa temperatura. Eso, lo que uno selecciona es el valor deseado, el famoso set point. ¿Sí? Siempre. Entonces, a nivel industrial, pues se tienen máquinas, se tienen sistemas donde se selecciona lo que quieres. ¿Sí? Quiero que este horno tenga una temperatura de 100 grados. Entonces, tienes que tener todos los componentes, elementos, instrumentos, equipos, controladores de temperatura para que esté a 100 grados. ¿Sí? Y siempre se va a estar comparando. Alguien abrió el horno. Está más fresco afuera, obviamente que adentro del horno. Entró aire más fresco. Entonces, el horno que hizo, bajó la temperatura, refrescó, estaba en 100 grados, bajó a 90, inmediatamente arrancan otra vez, ya sea si ese horno es enfriado por resistencias o por gas, por flama, inmediatamente entran, ¿verdad? ¿Para qué? Para volver a incrementar la temperatura y llegar a 100 grados, porque ese es el valor que se seleccionó, ese es el valor deseado, que ese horno tenga 100 grados en la parte interna. ¿Sí? Entonces, ahí sí tienes un proceso, un sistema de control en lazo cerrado, porque siempre la salida se está leyendo, siempre se está verificando
y comparando con la entrada. ¿Cuál es la entrada? Repito, el valor deseado, el set point. Esta es la entrada, esto es lo que se desea. Ah, pero en la salida ahorita no la tengo. Ah, bueno, el sistema empieza a trabajar, empieza a funcionar para que la salida sea igual a la entrada. Cuando no sea igual, el sistema debe de funcionar. ¿Sí? Si, por ejemplo, la temperatura se elevó, pues el sistema se va a parar. Si la temperatura bajó, pues el sistema va a funcionar para que vuelva a esa temperatura. ¿Sí? Ya hablamos del caso del horno. Entonces, en un sistema lazo de control, por eso así que le conoce también como un sistema realimentado o retroalimentado. Esa es la retroalimentación. ¿Sí? Siempre va a haber una comparación la salida con la entrada. Siempre, siempre, siempre. En un sistema de control en lazo cerrado. Entonces, la mayoría de nosotros, repito, ya nos ha tocado esos tipos de sistemas de control. O ustedes con TIMAS, ¿verdad? Sí, porque muchos de esos sistemas ya están automatizados. ¿Sí? Anteriormente les decía, ¿no? ¿Sí? Anteriormente, y muchos años atrás, a lo mejor hace 50 años o más, simplemente el hecho de arrancar un motor lo hacían de forma manual. Tenía que ir una persona a oprimir un botón para que arrancara y oprimir otro botón para que parara. Cristian, ¿quieres comentar algo? ¿No? Es que no vi si desactivaste la manita o la volviste a activar para comentar algo. Por eso es la duda. Como veo aquí que tienes levantada la mano, por eso te pregunto si me escuchas. ¿No? Bueno, entonces, no sé si tengan algo... bueno, ¿tengan alguna pregunta, alguna duda? No, profe. ¿No? No, profe. Bueno, entonces siempre tengan presente eso, que en un sistema de control de lazo cerrado, siempre va a haber una retroalimentación o una realimentación, siempre. Y eso es una comparación nada más entre la salida con la entrada. Pero si esa comparación es diferente, hay una acción. Algo hace el sistema de control. Permítame. Bueno, entonces les decía, siempre la salida va a estarse comparando con la entrada. Y si esa salida es diferente a la entrada, entonces hay una acción. O sea, se tiene que hacer algo en el sistema. ¿Sí? Repito, si estamos hablando de temperatura y esa temperatura se incrementó o es mayor a la entrada, pues el sistema deja de funcionar. O sea, va a decir, necesito que te enfríes, ¿verdad? Para que llegues al valor. Ah, pero si sucedió al revés, el sistema se enfrió, ¿sí? Entonces le dice la salida, oye, tenemos menos temperatura de la que se desea, empieza a funcionar, empieza a trabajar para que se incremente esa temperatura y ahora sí, la salida sea igual a la entrada. ¿Sí? No sé, repito, dudas, preguntas, ¿no? No, profe. Ok, dice... Bueno, entonces, en los sistemas de control de lazo cerrado, obviamente con la retroalimentación, pues siempre va a compararse, ¿sí? Y ahí es donde le llaman que puede haber un error, ¿sí? Así generan un error que recibe el controlador para decidir la acción a tomar sobre el proceso. Ese error, entiéndase por ese error, no significa que entonces el sistema esté mal. Ah, cometió un error. No. Le llaman error a la variación, a la diferencia de valor. O sea, repito, si es temperatura y el valor deseado fueron 100 grados y están saliendo a la mejor, no sé, 95 grados, entonces hay un error de 5 grados, pero no es tanto que sea error, sino es una diferencia nada más que hay. Entonces el sistema trata de corregir ese error, o sea, esa variación de 5 grados que falta, ¿sí? El sistema empieza a funcionar para que se vuelva a incrementar la temperatura y llegue a 100 grados. A eso es lo que le llaman error, ¿sí? Pero no es un error en el sentido de que piensen ustedes, entonces es un error del sistema que está mal. No, ¿sí? Simplemente hubo una variación en la salida con la entrada, ¿sí? Entonces
el sistema lo compara y tiene que ponerse a trabajar para corregir esa variación que comúnmente le llaman un error, ¿sí? Hay un error, entonces lo compara y debe corregir ese error, ¿sí? Bueno, entonces, una vez comentado esto, dice, para disminuir dicho error y por lo tanto llevar la salida del sistema al valor deseado. Sus características son ser más complejos, sí, obviamente que un sistema de enlazo abierto. ¿Por qué? Porque a veces se tiene que tener más instrumentos, más dispositivos, más equipos para poderlo hacer más preciso o tener un sistema prácticamente automatizado. Entonces, por eso pueden ser más complejos, ¿sí? Y amplios en cantidad de parámetros. Dice, la salida se compara con la entrada y para realizar el control del sistema siempre, ¿sí? Acuérdense, siempre se tiene que estar comparando la salida con la entrada. No la entrada con la salida, es la salida con la entrada, ¿sí? Ser más estable a perturbaciones y variaciones internas. Muchas veces sí se considera, o sea, por el mismo equipo o instrumentos que se tiene, sí uno puede decir, oye, ¿sabes qué? Por ejemplo, en la madrugada, por decir, en X horario, pues puedes trabajar de esta manera. Se hacen ajustes en el sistema para decir, pues es que este equipo en la madrugada puede variar su comportamiento porque en la madrugada generalmente está fresco o más fresco que a las 2, 3 de la tarde. ¿Sí? Imagínense en una temporada de verano donde la temperatura a las 2, 3 de la tarde puede subir hasta 40 grados, 38 grados, pero a lo mejor baja 30, 28 grados a las 3, 4 de la mañana. ¿Va? Entonces tenemos una variación incluso ahí de 10 grados en el medio ambiente. 38 grados a las 2, 3 de la tarde, 28 grados a las 2, 3 de la mañana. ¿Sí? Entonces hay una variación de 10 grados. Entonces yo digo, el sistema está preparado para decir y ajustar, oye, a X hora, pues trabaja de esta manera, y a esta otra hora, pues trabaja de esta manera. Entonces, esas perturbaciones que hay en el medio ambiente de temperatura o otras condiciones, ¿sí? Se pueden ajustar en los propios equipos o dispositivos que se tengan en el sistema de control, ¿sí? Bueno, y dice, un ejemplo de un sistema de control de lazo cerrado sería el boiler, ¿sí? El que tenemos en la casa, que utilizamos para bañar, ¿sí? Otro ejemplo sería un regulador de nivel de gran sensibilidad en un depósito para controlar el nivel de un depósito o de un tanque, donde, por ejemplo, dice el movimiento de una boya. La boya es un tipo de sensor, ¿sí? Donde obviamente esa boya está monitoreando ese nivel o flujo que se tiene. Perdón, ese nivel, no flujo, ese nivel que se tiene puede ser gas, puede ser aire, puede ser agua, etcétera, ¿sí? Entonces esa boya puede controlar inclusive la presión que se tiene en el sistema, ¿sí? Entonces, y puedes manipular el comportamiento de una válvula. Puede hacer que esa válvula abra más o esa válvula cierre, ¿sí? O trabaje el 50%, ¿sí? Entonces se puede tener también el control sobre eso. Y el boiler de la casa, pues ese es típico, ¿no? O sea, tiene un termopar en el cual tú en un termostato seleccionas X temperatura. Tibio, caliente, más caliente, ¿no? Entonces tú ahí seleccionas. Entonces enciende una flama y va a tratar de mantener esa agua caliente dependiendo de lo que tú hayas seleccionado. Si la quieres tibia, si la quieres caliente o más caliente. Si esa agua empieza a enfriarse, obviamente vuelve a encender la flama, ¿sí? Y vuelve a calentar el agua para mantenerla a la temperatura. Bueno, en realidad no está seleccionando como tal una temperatura, está seleccionando un parámetro, es decir, tibia, caliente o más caliente. Entonces tienes un termostato. Repito, vamos a suponer que seleccionaste caliente, ¿sí? A lo mejor caliente es una temperatura, no sé, de 50 grados, pues ahí va a tratar de mantener a esa temperatura el agua caliente, ¿va? ¿Sí?
oye, que ya bajó, a lo mejor esa agua ya se empezó a hacer tibia, entonces, repito, enciende una flama y vuelve a calentar el agua. Entonces, el set point es lo que uno está seleccionando en el termostato y el termopar está monitoreando la temperatura del agua. Cuando esa temperatura cae, vuelve manda la señal diciéndole, oye, el agua a lo mejor ya está tibia y vuelve a encender la flama. Es un sistema de control en lazo cerrado. Habrá quienes dicen, profe, pero pues a lo mejor no es muy exacto. Sí, a lo mejor no es muy exacto porque realmente no sé exactamente la temperatura del agua. O sea, yo nomás estoy seleccionando que esté tibia, caliente y a lo mejor muy caliente, ¿va? Pero no estoy diciéndole, quiero que esté a 50 grados, quiero que esté a 60 grados, a 70 grados. No, nomás seleccionamos, digamos, un parámetro. Pero ojo, no deja de ser cerrado, porque si tenemos una salida, que es lo que yo estoy seleccionando en el termostato, repito, si es tibio, caliente o muy caliente, y hay un termopar que está monitoreando, está midiendo, está censando la temperatura del agua. ¿Sí? A lo mejor lo caliente se mantuvo entre 40 y 50 grados, pues sí, porque no es un sistema muy preciso, pero al no ser preciso no significa que no sea cerrado, eso hay que aclararlo, ¿sí? Si ya requiero tener un sistema más preciso, pues a lo mejor tendría que tener otros instrumentos, por ejemplo un controlador de temperatura, ¿sí? No un termostato, ahora sí un controlador de temperatura con un termopar donde ahora sí, yo en el controlador de temperatura tengo un display y digo, ¿sabes qué? El set point van a ser 50 grados. Bueno, entonces el termopar, cuando mida 50 grados no va a estar funcionando el sistema. Cuando haya cualquier variación de 50 grados, el sistema va a funcionar. Obviamente, si es mayor a 50 grados, pues el sistema no tiene por qué funcionar porque hay mayor temperatura. Pero cuando haya menor de 50 grados, va a empezar a funcionar el boiler, o sea, va a ver la flama y va a empezar a calentar el agua. Ahí tengo un sistema de control en lazo cerrado también, pero más preciso. Ojo, esto qué bueno que lo toqué porque hay que aclararlo muy bien. No porque el sistema no sea muy preciso, no deja de ser de lazo cerrado. O sea, yo puedo tener sistemas en control de lazo cerrado que no precisa, ¿sí? O no requiere que sea muy preciso o que tenga una exactitud así, o que sea el sistema muy exacto. No confundirnos, porque a veces se suele confundir y dicen, no, es que como el sistema no es muy exacto, entonces no es un sistema en control en lazo cerrado. No, ojo, el decir un sistema de control de lazo cerrado no significa que el sistema tenga que ser muy preciso o muy exacto. Ojo con eso, ¿sí? Y lo vemos en el boiler. El boiler no es un sistema de control muy preciso de temperatura, pero no deja de ser cerrado por lo que acabamos de explicar. Es cerrado porque si seleccionamos una temperatura del agua, tibia, caliente, y a lo mejor trae muy caliente, como les digo. Pero ¿a qué temperatura va a estar el agua cuando esté tibia? No sé. A lo mejor puede estar a 25 grados, puede estar a 40 grados, ¿va? Como la alberca, ¿va? Sí. A lo mejor eso es tibia. ¿Sí? Entonces, que caliente, a lo mejor va a estar a 50 grados, 45 grados el agua. Pues sí. Oye, muy caliente, a lo mejor va a estar a más de 50 grados, pues también. ¿Sí? Y sigue siendo cerrado, porque sí funciona, porque empieza a enfriarse el agua y si yo lo tenía caliente y esa agua empieza a ser tibia, pues va a volver a arrancar. Ahí va a encender la flama y va a volver a calentar el agua para que ya no esté tibia, sino ahora pasa a estar caliente. ¿A qué temperatura está? No sé, porque no tengo un controlador de temperatura, no tengo un indicador de temperatura. Tengo un termostato. Entonces, que quede muy claro, un sistema de control en lazo cerrado no tiene que ser muy preciso, ¿sí? Que sí los hay, claro que los hay, pero sí, a veces puedo tener un sistema de control en lazo cerrado que no sea muy preciso y el ejemplo típico es el boiler común que tenemos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿alguna duda? ¿Quedó claro esto? Lo que acabo de explicar. Sí, profe. Profe, sí. Bueno, Profe, ya está. ¿Tienen alguna duda, pregunta? No, profe. ¿No? No, profe. Bueno,
Todo bien, profe. Igual, por cuestiones de tiempo, ya son las 7:23, voy a descargar la lista de los que están aquí en Teams. Sí, conectados. Y así la voy a tomar por el día de hoy también. Asistencia. Hoy estamos a 28 de Profe. octubre. Díganme. Me decía Arnold que pues se le acabaron los datos y andaban en el camión porque iba por su casa. Ah, ok, Ya no se sí pudo me conectar. mandó mensaje. Sí me mandó mensaje y sí, lamentablemente, pues tienen razón en el sentido que no va a aparecer aquí en la lista de lista de asistencia, perdón, del Teams. Pero dile que la semana que viene, me recuerde, sí, porque mañana no tenemos clase. Bueno, no me toca clase con ustedes los viernes, pero el próximo lunes, que me recuerde, ¿no? Porfa. Obviamente, Sí, nomás con que me recuerdes, vaya, sí me voy a acordar yo de que sí me mandó mensaje de que estaba con datos y obviamente se le podían acabar los datos, ¿va? Sí, díganme. Por ahí escuché que dijeron, profe. Yo, Raúl, profe. Ok. Sí aparezco en la lista, es que entré un poquillo tarde. Puse mensaje como quiera. A ver. Bueno, es que ahorita nomás la descargué de Teams, ¿no? O sea, entrando tarde y estando. También Verónica sí Ramírez está dijo. presente. Ok. Pero se registra en automático, ¿no, profe? A ver, es Ramírez. Verónica Ramírez también dijo que se le habían acabado los datos, que no se pudo conectar. Ok, es Ramírez Limón. Sí, Ramírez Limón. Ok, ya está. ¿Quién más me había dicho? De Aro, profe. Leal. De Aro. De Aro Guerrero. Así es. ¿Cuál de los dos? Creo que hay dos, ¿no? Everardo, ok, ya está. ¿Y Rodríguez qué? Juan Pablo Rodríguez. Profe, Sí. yo sí entré a las 6, pero me colgué por accidente y me volví a meter de volada, pero no sé si afecte. Ok, pero si te conecta, o sea, eso fue temprano y seguiste conectado. Haz de cuenta, seguí a las 6 y ya como a las 6:20, 6:30 me colgué por accidente y me volví a meter de volada. No, sí, pero ahorita estuviste. Entonces sí apareces. Sí, estuve. Sí aparece. Sí. Lo único que aparece en la lista de ti, lo único que me va a poner es que tú te saliste a X hora y luego volviste a ingresar a tal hora. Ok. ¿Sí? Gracias. Ok, chavos, hubo un cambio en el horario porque el maestro que les da ensayos no destructivos, creo que no podía a una hora. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Como quiera, voy a subir el horario corregido, ¿sí? Pero se los comento, hicimos un cambio con el lunes y martes. Él les va a dar los lunes y martes a primera hora. Ya ve que nada más son 2 horas de ensayos no destructivos. Entonces, la primera hora del lunes, que era visualización y control de procesos, la primera hora, ¿sí? Se cambió al jueves a cuarta hora, ¿sí? Y él les daba esa hora a cuarta hora, se cambió, perdón, la primera hora de los lunes de visualización y control de procesos la cambiamos al martes a cuarta hora. Y él les daba el martes a cuarta hora y ahora les va a dar el lunes a primera hora, ¿sí? Entonces, a partir de la siguiente semana, él el lunes les va a dar la primera hora de ensayos no destructivos y yo les voy a dar a segunda hora visualización y control de procesos y a tercera hora TPM y RCM el lunes. Y el martes, que nada más tenía TPM con ustedes al final, a quinta hora, sigue estando, pero a cuarta hora les voy a dar visualización y control de procesos. Y el miércoles y jueves queda igual. Sí, nada más fue el lunes y martes los cambios que hubo, pero como quiera les digo, el horario, voy a quitar el que está ahorita, el actual, porque ya quedó ese, ya no es así, y voy a subir el horario corregido, ¿sí? Entonces, bueno, chao, son las 7:28, terminamos. Si Dios quiere, nos estamos viendo el lunes, ¿sale? Hasta mañana. Ya quedó, profe. Sí.